En esta segunda parte de lo que son las reacciones de los compuestos aromáticos, vamos a ver ahora a los bencenos trisustituidos. Estos se originan cuando se añade un tercer sustituyente a un benceno disustituido. El sustituyente que pertenezca al grupo más activante, según los grupos 1, 2 y 3, es el que orienta la posición de la sustitución. Si se tienen dos sustituyentes del mismo grupo o dos sustituyentes idénticos, ambos orientan la reacción y se tendrán mezclas de productos. No se puede sustituir la posición que se encuentra entre dos sustituyentes, debido a que esa posición se encuentra muy impedida. Al generar los productos, se debe verificar que no se repitan. Voy a volver a los grupos. Recordaremos que aquí tenemos el grupo 1, ¿sí? Que son activadores, orientadores, orto, para. Aquí tenemos a todos estos grupos que comparten, habíamos dicho que estos comparten en común que tienen electrones, ¿no? Electrones unidos al átomo que está adyacente al carbono. Exceptuando algún grupo alquilo, ¿no? Que no tiene eso, pero igual es un activador, orientador, ortopara. Porque dona electrones por inducción, por el enlace que tiene, ¿no? Sin embargo, estos lo donan porque tienen dos electrones allí. El grupo número 2 son los desactivadores, orientadores, ortopara. Aquí pueden caber estos 4, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, 1 y 2 orientan de la misma forma, nada más que el grupo 1 son activadores y el grupo 2 son desactivadores. Y finalmente el grupo 3, que son los desactivadores, orientadores meta. En este caso son todos los que vemos acá. ¿Qué es lo que comparten en común? Que tienen un átomo que está cargado negativamente. Que tiene una carga positiva, porque tiene adyacente a ese átomo, tiene otros átomos que le cargan, que le sacan electrones, ¿no? Fíjense aquí los oxígenos, aquí el nitrógeno, aquí el oxígeno de acá, aquí estos oxígenos, y aquí estos grupos R, que le quitan electrones a esos carbonos que están en amarillo, a esos átomos que están en amarillo, por lo tanto se cargan de una carga positiva, y por eso vienen a ser desactivadores, orientadores meta. Bueno, dicho eso, y ya una vez que ya he leído toda esta parte, vamos a hacer algunos ejemplos que denoten todas las reglas que hemos descrito. Veremos el primer ejercicio. Tenemos un compuesto aromático disustituido. Aquí tenemos un grupo metil y aquí tenemos un grupo nitro, ¿no? Cuando le vamos a añadir entonces, según esta reacción, lo vamos a bromar, ¿verdad? Esta es la forma de bromar, hacerle la bromación. Uno de estos dos va a dirigir la posición de la adición. ¿Cuál de estos va a dirigir la posición de la adición? Según estas reglitas, el grupo más activador, ¿no? Entonces tenemos aquí el grupo 1, tenemos el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? El más activador es el grupo 1, luego le sigue el grupo 2 y luego le sigue el grupo 3. Entonces el R, en este caso el grupo alquilo, pertenece al grupo 1 y NO2 pertenece al grupo 3, ¿no? Es desactivador, orientador meta. Entonces, ¿cuál va a orientar la reacción? La va a orientar el metil, ¿no? Porque pertenece al grupo 1. Una vez que ya hemos dicho cuál va a orientar, directamente vamos a empezar. ¿Cómo va a orientar? Orientador orto, para. Entonces, orto vendría a ser este y este. Y para vendría a ser este, pero ya no va porque ya está ocupado. Tendríamos estas dos posiciones. Indistintamente si lo ponemos a la izquierda o a la derecha, nos va a dar el mismo resultado. Entonces tendríamos este producto. Y simplemente es eso. Vamos con el ejercicio número 2. Acá vemos que tenemos otro compuesto aromático disustituido. Tenemos el cloro y tenemos el grupo sulfo. ¿De acuerdo? El cloro, ¿a qué grupo pertenece? 1, 2 o 3. Pertenece al grupo 2, ¿verdad? Mientras que el grupo sulfo pertenece al grupo 3. ¿Cuál va a orientar la reacción?
el cloro, porque pertenece al grupo 2. Ahora, ¿cómo va a orientar? Es un orientador orto-par, ¿no? La posición orto vendría a ser esta. No, perdón, esta sería la posición para y esta sería la posición orto, ¿no? Esta y esta que ya está ocupada. Entonces tiene estas dos posiciones. La primera vendría a ser, voy a hacerlo con rojito. La primera vendría a ser esta y la segunda vendría a ser esta, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos productos que nos va a dar. Vamos con el tercer ejercicio. Tercer ejercicio que lo tenemos por acá. Que lo tenemos por acá. En este caso tenemos nuevamente, ¿no? Un benceno disustituido. Aquí tenemos un grupo hidroxi. Por acá un grupo amino. Entonces, entre los dos, ¿de qué grupos pertenecen? Por ejemplo, el hidróxido pertenece al grupo... estoy mal, perdón. El hidroxi pertenece al grupo 1, ¿verdad? Y el amino también, ¿no? Los dos pertenecen al grupo 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a orientar la reacción? ¿Qué nos decía las reglas que he leído anteriormente? Los dos van a orientar la reacción. Por una parte, vamos a tener al hidroxi que va a orientar la reacción en las posiciones orto y para, ¿no? Pero la para ya saben que no sirve. Entonces, la posición orto, indistintamente de la izquierda o la derecha, cualquiera nos da lo mismo. Por lo tanto, tendríamos este producto. ¿Ya? Pero también me va a orientar el grupo amino, porque los dos son del grupo 1. Entonces sería posición orto y también sería posición para. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Independientemente de que sustituyamos por la izquierda o por la derecha, nos va a dar el mismo resultado. Entonces tendríamos estos dos productos. Recuerden, si los dos pertenecen al mismo grupo, los dos van a orientar la reacción. Vamos entonces al ejemplo número 4. Al ejemplo número 4. En este caso tenemos igual un benceno disustituido, tenemos el grupo metil y otro grupo metil. Fíjense que son idénticos, ¿no? Ambos son iguales, ¿no? Este es el grupo 1 y este también es del grupo 1, ¿no? Le vamos a hacer una bromación nuevamente. Ahora bien, ¿cuál va a dirigir esto? Ambos van a dirigir, ¿no? Es lo mismo que el ejercicio anterior o que el ejemplo anterior. Ambos van a dirigir la cuestión. Si lo hacemos mediante el de arriba, tenemos la posición orto por acá, orto, y la para ya está ocupada. Entonces, bueno, vamos a tener este resultado. Si lo hacemos con el otro grupo, que sería este, vamos a tener orto por acá y la para que está ocupada. Bueno, vamos a tener este resultado, ¿no? Bueno, vamos con el ejercicio número 5, que lo tenemos por acá. En este caso, nuevamente, tenemos un benceno disustituido. Aquí tenemos un grupo metoxi, ¿no? Un grupo metoxi. Y aquí tenemos un cloro. Entonces, identificaremos a qué grupo pertenece cada uno. El cloro pertenece al grupo 2 y este metoxi pertenece al grupo 1 porque tiene electrones. El oxígeno, recuerden que esto es así. El oxígeno tiene sus electrones así, ¿no? Y luego está unido al otro grupo. Así es, ¿ya? Por eso pertenece al grupo 1. Bueno, entonces a esta sustancia le vamos a hacer la cloración, ¿no? Le vamos a clorar. Ahora bien, ¿cuál va a dirigir la reacción? Va a dirigir la reacción el metoxi, ¿verdad? El grupo 1. Bien, entonces tenemos la posición orto y también tenemos la posición para, ¿no? Entonces por acá tenemos el primer producto que sería en la posición, ¿cómo es? En la posición para, ¿no? En la posición para. Y aquí tendríamos esta posición orto, por acá. Esta sería esa posición orto. Pero aquí también tenemos otra posición orto, pero en este caso esta posición está impedida, ¿no? Está impedida porque está dentro o está al centro de dos sustituyentes, por lo tanto no se va a dar, por eso está entre corchetes. Eso era lo que nos decía una de nuestras reglas.
A ver, lo vamos a ver, voy a regresar. Fíjense, dice, no se puede sustituir la posición que se encuentra entre dos sustituyentes debido a que está impedida, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá. Esta posición no se va a dar, pero sí estas dos, ¿sí? Bien, vamos al ejercicio número 6, que tendríamos este benceno disustituido por un grupo nitro y por un grupo sulfo. Lo vamos a bromar, ¿no? Lo vamos a bromar. Entonces vamos a reconocer cuál es el mayor grupo. Aquí tendríamos del grupo 3, ¿verdad? Del grupo 3. Este es igual del grupo 3. Entonces ambos son del grupo 3. Ambos me van a direccionar la reacción. ¿Sí? Si empezamos por el grupo nitro, vamos a tener posición meta, pero recuerden que estos del grupo 3 me orientan en la posición meta. Entonces, en la posición meta respecto del nitro, ¿cuál sería? Esta, ¿no? Estas dos serían la posición meta. Indistintamente, izquierda o derecha, nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sería, este sería el producto respecto al nitro. Y respecto a el sulfo, la posición meta vendría a ser esta y vendría a ser esta, ¿no? Entonces, sí, otra vez, ¿no? Sea izquierda o derecha nos va a dar el mismo, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces los productos, ¿no? ¿Por qué decimos que si es a la izquierda o a la derecha es indistinto? Porque recuerden que las moléculas, estas del benceno, son planas. Entonces lo podemos dar la vuelta. Y nos daría el mismo producto. A ver, se los doy en un ejemplito. Imagínense que tenemos la siguiente estructura. Ya tenemos esta, un anillo bencénico, y tendríamos esta, ¿no? Ahí está. Y también tendríamos esta otra. Pero en este caso está por acá. Son la misma estructura, ¿verdad? Porque si lo damos la vuelta a esta estructura, como una moneda, obtendríamos la misma. Imagínense que lo damos la vuelta como si fuera una moneda. Obtendríamos esa misma estructura. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que es lo mismo. Bueno, hasta ya habríamos terminado esta parte de los trisustituidos. Ahora veremos la sustitución nucleofílica aromática. ¿Qué nos dice? Se deben tener sustituyentes desactivadores, es decir, del grupo 3, en la posición orto y o en la posición para. Respecto al halógeno, el haluro es sustituido por un nucleófilo fuerte, por ejemplo, el grupo hidroxi o el grupo amino. ¿Ya? Esto es muy importante, fíjense lo que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos un benceno, tenemos un halógeno, ¿sí? Un X que representa el halógeno, y respecto a ese halógeno tenemos la posición orto y tenemos la posición para. Ese G es un grupo desactivador fuerte del grupo 3. Ya saben cuáles son del grupo 3. ¿Ya? Entonces tiene que tener esta forma. Ahora puede ser G en el grupo para y en el grupo, la posición para y en la posición orto. Pueden estar los dos o solamente uno. ¿Sí? Es decir, puede ser o en la posición orto, o en la posición para, o en los dos. En este ejemplo está en las dos, ¿no ven? ¿Qué es lo que va a pasar? Le vamos a añadir un nucleófilo fuerte. Por nucleófilo fuerte entendemos el hidróxido y el amonio. Perdón, el amino, ¿no? El hidroxi y el amino. Esos dos son sustituyentes fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Se sustituye el nucleófilo por el halógeno y obtendríamos esto, ¿no? Simplemente de eso se trata la sustitución nucleofílica aromática. Pero repito, para que esto suceda, tenemos que tener en la posición orto o para un grupo desactivante fuerte, es decir, del grupo 3, y se va a dar la reacción. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Fíjense, aquí tenemos nuestro halógeno, tenemos aquí el NO2 que pertenece al grupo 3, ¿no? Desactivante en la posición orto. Y le vamos a añadir estas sales. Recuerden que todas las sales se desintegran, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas sales? Te va a dar un Na positivo y un NH2 negativo. ¿Cuál es el nucleófilo? Este, ¿no? Este es el nucleófilo que se va a entrar en vez del halógeno. Bueno, finalmente obtendríamos este producto, ¿no?
Fíjense que el amino, aquí está, se ha sustituido en vez del halógeno. Entonces, esa es la sustitución aromática nucleofílica. Aquí tenemos una segunda reacción que deriva de la misma, ¿no? Dice, si G no es un grupo sustractor de electrones fuerte, se requieren condiciones de reacción severas que impliquen el mecanismo vía benzino. Eso simplemente nos dice lo siguiente. Si nosotros no tenemos dentro de nuestros sustituyentes un grupo desactivador, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos acá? Hidrógeno, ¿no ve? Solo que no se nota. Y en las posiciones orto, igual tenemos hidrógenos, ¿no? Bueno, entonces el hidrógeno ya saben que no es un grupo desactivador fuerte. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la sustitución nucleofílica? Lo mismo, fíjense que seguimos añadiendo una base fuerte, ¿no? O un nucleófilo fuerte. Pero ¿qué es lo que cambia? Las condiciones de reacción son severas. La temperatura es muy alta, la presión es muy alta. Y eso hace que se dé finalmente la sustitución, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si no se tiene un grupo de desactivador fuerte, como en este caso, entonces aún así la reacción puede darse, pero en condiciones severas. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces voy a borrar esto. ¿Ok? Bueno, finalmente tenemos la hidrogenación catalítica, que simplemente es añadirle hidrógenos al benceno, ¿no? Los tres equivalentes, ¿verdad? Pero esto va a ocurrir a altas presiones, con altas temperaturas, con calor y con catalizadores, ¿no? Se va a sustituir. Fíjense que es un poco más complicado hacer esto, ¿no? Cuando teníamos un alqueno o un alquino, simplemente era añadir los hidrógenos con el catalizador. Pero en este caso, ya que el benceno es muy estable, hay que aplicar presiones y calor para que se pueda dar la hidrogenación. Luego tenemos la cloración, que es un proceso muy parecido. Simplemente le añadimos los tres equivalentes de cloro. Fíjense que se trata de una reacción que puede ser con rayos UV o puede ser con presión y calor. Lo mismo que arriba, ¿no? Parecida a la de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Se van a añadir los cloros a nuestra reacción. ¿Sí? Estamos añadiendo 6 cloros en total. Después tenemos la reducción de grupos nitro. Esto también es muy importante para la producción de anilina. Recuerden que esto se llama anilina, ¿ya? Pero esto, una de las únicas formas, prácticamente la única forma, bueno, también se lo puede hacer mediante sustitución nucleofílica aromática, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, se puede lograr esto. Pero también se puede hacerlo mediante el nitrobenceno, ¿no? Este es el nitrobenceno. Se agarran el nitrobenceno, los reducen con hierro y ácido clorhídrico y se obtiene la anilina de manera directa. En otros libros van a encontrar que en vez de hierro y ácido clorhídrico puede ser estaño y ácido clorhídrico, o puede ser hidrógeno con níquel y etanol, ¿ya? Pero generalmente se utiliza hierro con ácido clorhídrico. Simplemente lo que pasa es que los oxígenos los cambiamos por hidrógenos, ¿no? Por eso se llama reducción. Vamos con la reacción 15, oxidación de cadena lateral. En este caso tenemos a este compuesto aromático, ¿no? Fíjense la estructura. ¿Sí? Un anillo bencénico. Aquí tenemos a este grupito, que se lo conoce como carbono bencílico o posición bencílica porque está adyacente al anillo aromático. ¿Ya? Y esto está con un grupo R que puede ser cualquiera, ¿no? Un grupo alquilo cualquiera. Pero fíjense que este CH2 tiene que estar allí. ¿En qué consiste la oxidación de cadena lateral? Simplemente en hacerlo reaccionar con pergamanato de potasio, con calor y agua como disolvente. Y lo que vamos a obtener es un ácido acético, ¿no? Perdón, un ácido benzoico. Indistintamente del tamaño de R, ¿no? Si es largo, si es secundario, terciario, vamos a obtener el mismo producto. Pero siempre tiene que estar ese carbono bencílico, ¿no? En la posición bencílica. La reacción número 16 dice halogenación en la posición bencílica de cadenas laterales, ¿no? Esto es una cadena lateral, ya saben,
y esta sería la posición bencílica, ¿no? La que está adyacente al anillo aromático. Le vamos a hacer entonces una halogenación con un halógeno que puede ser cloro o puede ser bromo. Generalmente se utiliza bromo porque es más selectivo y reacciona exclusivamente en la posición bencílica. Y esto hay que hacerlo con rayos ultravioletas, ¿no? Con energía también se puede decir. Bueno, ¿qué va a pasar? Se va a sustituir uno de estos halógenos en vez de uno de estos hidrógenos y vamos a obtener esto, ¿no? Simplemente es eso. Por eso dice halogenación en la posición bencílica de cadenas laterales. Repito, para que ocurra esto, debe existir este grupo de acá, este CH2. Tiene que estar allí. Todo esto nos sirve para lo siguiente, para realizar la última reacción que vamos a ver, que es la sustitución nucleofílica en la posición bencílica. Una vez que ya hemos obtenido nuestro compuesto aromático, ¿no? Sustituido en la posición bencílica, como vemos acá, lo vamos a hacer reaccionar con un nucleófilo, ¿no? Recuerden que un nucleófilo fuerte puede ser el grupo OH, NH2, puede ser un metoxi o un alcoxi, y también puede ser uno de estos grupos amino, sustituidos por un grupo R, ¿no? Pero recuerden qué es lo que tienen en común los nucleófilos fuertes, es de que tienen una carga negativa, ¿no? Como lo vemos acá. Bueno, ese nucleófilo fuerte se va a sustituir en vez del halógeno. Y vamos a obtener este producto. ¿Entienden? Súper sencillo. Podemos partir de un halógeno que tiene una cadena lateral. Volveremos acá. Lo podemos halogenar, ¿no? Una vez que ya hemos halogenado en la posición bencílica, lo podemos sustituir ese halógeno por un nucleófilo fuerte, que ya hemos mencionado que son estos, ¿no? Y finalmente se obtiene el compuesto aromático sustituido. Y bueno, hasta aquí habíamos concluido todas las reacciones de los compuestos aromáticos. Esta es mi bibliografía. Wade, quinta edición, McMurray, octava edición, y Morrison y Boyd, sexta edición.